Primero, muchas gracias por el espacio. Voy a tratar de interpretar lo que construimos con los integrantes del grupo. Si algo omito o algo me falta, por favor, les pido a los integrantes que lo complementen. Gran responsabilidad ser al final del elenco. Todos tenemos un grado de cansancio, así que les pido respiren un poquito profundo. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis. El grupo nuestro es suelo y agua. Si hay que resumir eso en una frase, uno podría decir: no hay que perder nunca la perspectiva que la cuenca es la cuna del agua, y eso resume el grupo que nosotros vamos a tener. Y no hay que perder de vista tampoco que nuestra región tiene, en términos, los cordones transversales son una región totalmente distinta al resto del país, no nos parecemos a Atacama, no nos parecemos al Paraíso. Las regiones del sur se parecen un poquito unas a las otras, son medias promiscuas, ¿no? Los ríos, los lagos, las baulas, las del lado, pero nosotros tenemos cordones transversales, por lo tanto tenemos una singularidad tremenda que nos da un sentido de identidad muy propio y nos da cuencas que son pluvio-nivales, cuencas que son pluviales, solamente del agua de la precipitación, que no hay que perder de vista, bueno, y todo el resto de los ecosistemas. Comenzando, ¿qué está pasando en la región de Coquimbo en relación con el cambio climático? Bueno, el gran problema histórico nuestro es el proceso de desertificación, que se traduce en lo que ustedes conocen, la erosión del suelo y disminución de la cobertura vegetal, que es cosa que evidentemente va coincidiendo con los anteriores, ¿no? Esto, la escasez hídrica, que es una condición de estado prácticamente, la disminución de los caudales, nieves y glaciares, los eventos extremos de precipitación en términos de intensidad, un fenómeno que se está dando de forma recurrente. Tenemos un gran déficit de agua, pero para la sobrevivencia humana. Es cosa de recorrer Canela, Jabonería, Espíritu Santo, y uno encuentra niveles realmente muy complejos para la existencia ya prácticamente los habitantes. Huelgan más comentarios al respecto, ¿no? Y crecientemente un aumento de la demanda hídrica por la población creciente que se está llegando a la región de Coquimbo en distintos cambios. Luego tenemos el tema de loteo irregular, el tema de las parcelaciones, que habla justamente de la ausencia de un ordenamiento del territorio, todos los niveles, y cambios en el uso del suelo. El Ministerio de Agricultura recientemente se está haciendo cargo de este tema, que estaba normado desde el año 80. Llevamos prácticamente 1, 2, 3, 4 décadas donde se ha omitido ese tema, y el país ha caído en un gran fraude al respecto, y en este momento lo que ha señalado el ministro es que, por favor, atiéndase lo que dice la legislación. Eso es lo que está haciendo el esfuerzo del Ministerio de Agricultura en este instante. Y acá, en esto también complementando un poco lo que dice José, es que en las evaluaciones de impacto ambiental, suelos de buena calidad como clase 3 están siendo usados para la plantación, voy a usar un término un poco irónico, de cerca fotovoltaica. Gracias. Luego, la segunda pregunta, ¿qué ha pasado antes? ¿Desde cuándo está pasando esto? El año 1838, una célebre, notable carta que escribe Claudio Gay, célebre naturalista de origen francés, que vino muy joven a lomo de mula a recorrer la región, dijo, observando lo que pasaba en ese minuto, que los cerros ya estaban prácticamente descubiertos de vegetación, presagió esta hermosa provincia, Coquimbo, entiéndase, un funesto porvenir. Tuvo la virtud, la audacia, la visión de anticipar lo que venía, antes que la RAE lo acuñara propiamente tal, la Real Academia, la lengua española acuñara el término de desertificación, él lo describió. Lo notable de Claudio Gay no solamente que quedó en el diagnóstico, sino que también propuso una serie de propuestas de solución. Han de saber que en 200 años no fue escuchado, las autoridades políticas no lo escucharon y por lo tanto ya saben dónde estamos. Así mismo. Luego, bueno, para este tema de pérdida de cobertura vegetal, está el tema del ferrocarril, el tema industrial que aconteció en el norte del país, qué sé yo, y todo esto viene pasando desde antaño. Si Claudio Gay lo escribió en el año 1838, ya este pasivo ambiental que hoy día tenemos en la región, de los cuales tenemos que hacernos cargo, venía de mucho antes. El hecho de no tener cobertura vegetal, evidentemente lo que impide es la capacidad de infiltración de los suelos. No solo perdemos erosión, la parte física del suelo, sino que también perdemos el potencial biológico del suelo, que quizás es lo más relevante. Entiéndase desde la bacteria, actinorriza, endomicorriza, micorriza, que permite la sobrevivencia de las especies, ¿no? Luego, ¿cuáles son las causas que lo provocan? Tenemos causas que ustedes bien conocen, los titulares nomás: polución y contaminación, la minería y la explotación del agua, agua tipo fresca que requiere, los temas de los monocultivos, que también en la región es un tema sensible, el modelo económico
económico imperante, que la verdad es que el ordenamiento del territorio lo hace el modelo económico, lo hace el mercado, no hay una planificación en general, ¿no? Escasa pertenencia, y esto es importante, escasa pertenencia normativa para la zona área. Entiéndase que la legislación forestal, el sector en el cual yo trabajo, la legislación forestal está concebida con códigos, conceptos prácticamente sureños. No atiende la realidad nuestra y por lo tanto necesitamos buscar pertinencia y hacer una transformación profunda en ese tema y tener un traje hecho a la medida. La ropa prestada nunca queda bien, hay que hacer pinza, cambiar los botones, una serie de cosas. Necesitamos una legislación propia para la zona área, que es nuestro caso. La desregulación del ordenamiento territorial, ya lo habíamos señalado, uso de la zona de riesgos también con un tema. Y el otro tema, que como una causa que provoca esto en general, es la una cierta lentitud del aparataje gubernamental para entregar las respuestas que se requieren ante los fenómenos que observamos. Creo que ahí está, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la región de Coquimbo para afrontar estos cambios? Bueno, los programas de gobierno me permiten referirnos que se está atendiendo el tema de las parcelaciones, reforestación con árboles nativos, hay distintas iniciativas en este momento que están en curso. Zancas de infiltración, me permito señalar que hace 50 años la Corporación Nacional Forestal viene realizando obras de conservación de agua y suelo y obras de zancas de infiltración, las cuales han dado cuenta de su importancia y su validación técnica. Lo más relevante de esto es que ha venido una cierta apropiación y lo más relevante de todo esto es que ha permitido generar una cultura, disculpen la redundancia, asentar una cultura de silvicultura de zona área. De hecho, la política rural campesina de la región de Coquimbo, siendo la única región del país que la tiene un conjunto de lineamientos que recoge gran parte de lo que estamos tratando acá, de forma integral para el mundo campesino. Y ahí rescata el tema de la forestación. Es decir, en este tema se viene trabajando. Afortunadamente, todas estas obras de conservación de suelo hoy día tienen diseños más actualizados, más vigentes, más eficientes. Se están realizando a través del manejo sustentable de la tierra múltiples iniciativas, pero la verdad es que son, ante el tamaño y la magnitud del problema, si bien es cierto son loables, magníficas, pero son prácticamente una raya en agua en relación al tamaño del problema que tenemos que enfrentar. Tenemos el uso de agua reciclada en la minería, el tema de los embalses, el artículo 1.7 para reservar... Para presentar estudios fundados... Perdón, ahí no van a... La aplicación del artículo 1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que exige presentar estudios fundados a las viviendas que están en zonas de riesgo. No es mucho, pero trabajo en eso. Muchas gracias. Respecto a ese punto, solamente citar lo que está pasando en Cruz de Caña, que probablemente usted lo conoce, que está ahí a la vueltecita. El tema de las parcelaciones, el tema de las parcelaciones ha significado que hay parcelas que están instaladas en la zona de inundación de riego. Entonces, ante un evento pluviométrico de importancia, una crecida, cuando vengan los caudales de crecida líquido y sólido en arrastre, es muy probablemente que ocurra una desgracia mayor, porque está totalmente desregulado ese tema, y eso es muy preocupante. Hay mesas de trabajo de distinto tipo, está el Consejo Regional Campesino y Jardines Secos. Respecto al Consejo Regional Campesino, notamos la ausencia de él en este ejercicio. Creemos que es sumamente importante en términos de la participación poder involucrarlo para un desarrollo más integral de este tema, ¿no? Sectores más vulnerables al cambio climático, ¿cuáles son los sectores con mayor vulnerabilidad, etcétera? Evidentemente el secano. Aquí tenemos, si no hay precipitaciones, el secano es el primer fusible que va a saltar. Tenemos las cuencas pluviales. Evidentemente las cuencas pluviales también van a ser las más afectadas. Un ejemplo de ello es Espíritu Santo, Canela, Jabonería, tantas cuencas que están en el territorio y tantas más en la región. Las comunidades agrícolas existentes, por cierto, están en el secano y la mayor parte de ellas están en cuencas de orden pluvial. Ciertas actividades productivas como la agricultura, y las personas del mundo rural. Aquí no podemos perder de vista que estamos hablando de personas al igual que nosotros, que no tienen agua ya prácticamente para la condición básica de subsistir. Es cosa de recorrer un poquito el territorio y uno lo constata, ¿no? Situaciones de pobreza, de desigualdad, también es un tema que causa vulnerabilidad. Guardan los comentarios al respecto. Las quebradas intervenidas que acabamos de mencionar, y un tema que también nos parece que finalmente todo esto redunda en la salud mental de todos, situaciones de conflicto, situaciones de estrés, va a afectar a todos nosotros.
Sectores críticos, sectores críticos para la adaptación. ¿Cuáles son los sectores más críticos? Evidentemente, pensamos, no obstante, el mundo urbano tiene sus propios conflictos, pero el mundo rural tiene mayor condición para ser afectado a esto, ¿no? La infraestructura, las personas, los sectores productivos, el tema de los caminos de aljibes, que es un problema mayúsculo que existe, y el tema de la APR, la pequeña agricultura y la ganadería, no obstante la incorporación de tecnología. Un tema crítico que pensamos acá, que en la medida que no se nos asigne poder para tomar decisiones en las regiones, la verdad es que vamos a andar con el freno de mano puesto, es decir, claramente. Es decir, en la medida que entendamos qué es lo que significa hacer región, así como cuando uno está en la academia puede hacer universidad, bueno, qué es lo que es hacer región, si el nivel central del país no nos otorga las condiciones para realizar los cambios necesarios y suficientes, vamos a andar con el freno de mano puesto. Por lo tanto, el sector político regional es un tema sustantivo. Pensamos que es un tema sustantivo que tiene que tener una mirada más profunda y de más largo alcance. En la antípoda, evidentemente, también está la gobernanza local, la participación ciudadana. Sin participación ciudadana, las gobernanzas locales, este problema grande del cambio climático, la verdad que va a costar mucho enfrentarlo, ¿no? Tenemos el tema también como una situación que es difícil, los ecosistemas de humedales y la vegetación xerófita, y por ejemplo el tema de los campamentos en la parte periurbana. Solo basta mencionar que, por ejemplo, va a ser el tema forestal que nos motiva. Voy a citar solamente un solo ejemplo. Existe un decreto supremo que se llama el Decreto Supremo 68, que dice qué especies forestales existen o qué especies de las existentes son materia de la legislación. En la región de Coquimbo, bien saben ustedes que tenemos más de 1.400 especies, son la región de más alta biodiversidad, son una transición. No obstante, esas 1.400 especies, la legislación vigente en la región de Coquimbo solo reconoce 96. Solo reconoce 96. En la práctica, la legislación forestal, la CONAF está llamada a ejecutar política pública, no estamos llamados a cambiarla. En este momento se están haciendo esfuerzos para completar ese listado, pero lo curioso acá es que se ha reemplazado a Dios o se ha reemplazado a los creacionistas, que dicen en definitiva qué especies existen o no, porque la legislación atiende eso. Entonces, si queremos enfrentar el tema de la biodiversidad, queremos enfrentar el tema del cambio climático, tenemos que efectivamente tener trajes hechos a la medida, un ropaje legislativo, político, institucional que nos permita definir esa normativa. Eso en gruesa síntesis, no sé si algún compañero del grupo quiere señalar algo.